Buenas noches. Es un placer inmenso contar con tu compañía una vez más. Antes de comenzar nuestra jornada de hoy, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos escuchas o nos ves esta noche. Hay algo increíblemente poético en saber que, aunque estemos separados por océanos, usos horarios y paredes físicas, estamos todos conectados ahora, compartiendo el mismo momento en el tiempo, escuchando la misma voz, pensando los mismos pensamientos. Así que por favor, deja en los comentarios dónde estás ahora mismo. Si ya eres parte de nuestra comunidad, muchas gracias por volver. Tu presencia aquí es lo que hace que todo esto sea posible. Y si eres nuevo por aquí, considera suscribirte y dejar ese me gusta. Es un gesto pequeño para ti, casi invisible, como un toque en la pantalla. Pero para nosotros es el combustible que nos permite seguir creando estos pequeños refugios de curiosidad y calma. Hablando de combustible y gestos invisibles, el tema de hoy exigirá que uses un poco tu imaginación. Pero no te preocupes, no te pediremos que hagas cálculos matemáticos complejos, ni que intentes construir un cohete en tu patio trasero. Aunque si lo estás haciendo, por favor avísanos, pues tendríamos algunas preguntas de seguridad que hacerte. Hoy quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Ponte cómodo. Encuentra esa posición perfecta en el sofá, en la silla o en la cama. Ajusta la almohada. Sube la manta un poco más si hace frío, o siente la brisa de la ventana si hace calor. Cierra los ojos si quieres. Respira hondo y siente el aire llenando tus pulmones. Y luego suéltalo, sintiendo cómo se relajan tus hombros. Siente el peso de tu cuerpo presionando contra el colchón o el asiento. Siente cómo estás firmemente anclado donde estás. Es una sensación segura, ¿verdad? Esa estabilidad, esa certeza de que si sueltas el móvil o el control remoto ahora, caerá al suelo y no flotará hacia el techo. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación de seguridad, ese abrazo constante que sientes tirando de ti hacia abajo, no es solo un consuelo? ¿Y si te dijera que es el muro de una celda? En este video flotaremos suavemente, pero con los ojos bien abiertos, a través de una pregunta que acecha a filósofos y científicos. ¿Estamos, de hecho, atrapados en la Tierra? Y si la respuesta es sí, ¿qué significa eso para nuestro futuro, para nuestros sueños de conquistar las estrellas y para nuestra comprensión de quiénes somos? Comencemos mirando nuestro día a día. Piensa en tu vida cotidiana. Te despiertas, pones los pies en el suelo, caminas hacia la cocina, tomas una taza de café. Todo lo que haces, cada movimiento, cada objeto que manipulas, está gobernado por una ley implacable e invisible. La llamamos gravedad, y generalmente pensamos en ella como algo dado, un telón de fondo neutral de la existencia. Pero la gravedad es, en realidad, una fuerza posesiva. Es celosa, no quiere que nada escape. Desde el momento en que la primera forma de vida surgió en este planeta, la gravedad ha estado allí, susurrando: quédate aquí, no te vayas, aquí es seguro. Y la mayor parte del tiempo, obedecemos. Miramos el cielo azul durante el día, o el tapiz de estrellas por la noche, y sentimos una sensación de vastedad, de infinito. El cielo parece un portal abierto, una invitación a lo desconocido. Crecimos con historias de exploración, de barcos cruzando océanos desconocidos, y naturalmente proyectamos esa narrativa hacia el espacio. Pensamos, el espacio es el nuevo océano, es solo cuestión de construir mejores barcos. Pero esa analogía, por más romántica que sea, esconde una mentira brutal. El espacio no es un océano, y la Tierra no es una isla de la cual simplemente puedes remar lejos si te apetece. La Tierra es un pozo gravitatorio profundo y abrupto. Y nosotros estamos en el fondo. Para entender la profundidad de este pozo, necesitamos cambiar nuestra perspectiva sobre lo que significa subir. Cuando ves un avión despegando, parece que está desafiando a la Tierra, subiendo majestuosamente hacia las nubes. Pero, a escala planetaria, ese avión solo está rozando la superficie, no está escapando, solo se está deslizando sobre la piel del mundo. Para salir realmente, para cortar de verdad el cordón umbilical que nos une a este planeta, la violencia necesaria es inimaginable. Imagina que tomas una piedra y la lanzas hacia arriba. Sube, pierde velocidad, se detiene por un milisegundo en el aire y vuelve a tu mano.
La lanzas más fuerte, va más alto, pero vuelve. La tierra siempre gana. Para que esa piedra no vuelva, para que escape del abrazo de la tierra, necesitarías lanzarla a una velocidad de más de 40.000 kilómetros por hora. Piénsalo, 40.000 kilómetros por hora. Eso es 33 veces la velocidad del sonido. Si pudieras gritar y el sonido de tu voz viajara a esa velocidad, daría la vuelta al mundo en una hora. Esa es la velocidad de escape. Es el precio del boleto para salir de la prisión. Y nada en nuestra biología, nada en nuestra historia evolutiva nos preparó para pagar ese precio. Nuestros cuerpos fueron hechos para caminar a 5 kilómetros por hora, tal vez correr a 20 o 30 en momentos de pánico. No fuimos hechos para ser balas de cañón cósmicas, pero lo intentamos. ¿Cómo lo intentamos? Y es aquí donde la historia comienza a complicarse, porque para alcanzar esa velocidad insana necesitamos energía, mucha energía. Construimos máquinas gigantescas, catedrales, de metal y fuego, solo para colocar una pequeña cápsula de metal en la cima y arrojarla fuera. Piensa en el cohete Saturno V, ese monstruo que llevó al hombre a la luna. Tenía más de 100 metros de altura. Era un rascacielos volador. Pero míralo bien, la casi totalidad de ese cohete, la vasta mayoría de su masa, no era carga, no eran astronautas, no era comida ni computadoras. Era combustible. Y aquí nos topamos con el primer guardián implacable de nuestra prisión, la ecuación del cohete. Tsiolkovsky. El nombre puede parecer técnico, pero el concepto es una ironía cruel del universo. La regla es simple. Para ir al espacio necesitas combustible, pero el combustible tiene peso. Entonces, para cargar ese combustible, necesitas más combustible, pero ese combustible extra también tiene peso. Así que necesitas aún más combustible para cargar el combustible extra que está cargando el primer combustible. Es un círculo vicioso, una espiral de crecimiento exponencial que convierte cualquier viaje espacial en una pesadilla logística. Imagina que vas a hacer un viaje en coche, llenas el tanque y te vas. Simple. Ahora, imagina que, para hacer ese mismo viaje, la ley de la física exigiera que tu coche fuera del tamaño de un buque petrolero, lleno de gasolina, solo para transportarte a ti y a una mochila. Y tan pronto como aceleraras, tendrías que ir arrojando partes del coche para volverte más ligero. Eso es lo que hacemos con los cohetes. Es un desperdicio colosal, una lucha bruta contra la tiranía de la masa. Para poner solo 1 kilogramo de cualquier cosa en órbita, 1 kilogramo de agua, de equipo o de hueso humano, necesitamos quemar kilos y kilos de propulsor. Estamos luchando contra una contabilidad cósmica que está manipulada en nuestra contra. Y eso es solo para llegar a la órbita baja, solo para asomar la cabeza por la ventana, ir más lejos, a la Luna, a Marte. Exige un sacrificio de masa y energía que roza lo absurdo. Y mientras estás ahí, sentado, cómodamente, tal vez sosteniendo tu teléfono, vale la pena pensar en qué es exactamente lo que estamos tratando de dejar atrás. La atmósfera de la Tierra, esa capa azulada que vemos en las fotos. Parece espesa cuando miramos hacia arriba, ¿no? Parece una manta infinita de aire. Pero, en realidad, si la Tierra fuera del tamaño de una pelota de baloncesto, la atmósfera sería tan fina como una capa de barniz, tan fina como la película de plástico que envuelve una manzana en el supermercado. Es solo en esa película increíblemente frágil, donde la vida tal como la conocemos es posible. Debajo de ella tenemos el suelo, la roca. Por encima, el vacío. Un vacío al que no le importas. Un vacío donde el concepto de respirar es un recuerdo lejano. Evolucionamos para vivir en una presión muy específica, con una mezcla muy específica de gases. Sube un poco demasiado y el aire se vuelve enrarecido. Te desmayas. Sube más y tu sangre hierve. Sal de la protección magnética de la Tierra y la radiación comienza a deshacer tu ADN como si fuera una cremallera invisible. La prisión, entonces, no está hecha de rejas de hierro. Está hecha de constantes físicas y biológicas. Las paredes son la gravedad, el techo es la radiación y el suelo es nuestra propia necesidad de oxígeno y presión. Somos peces de aguas profundas soñando con caminar en el desierto. Podemos construir trajes,
Podemos construir naves, que son esencialmente pequeños acuarios presurizados que llevamos con nosotros, pero nunca estamos realmente allá afuera. Siempre estamos dentro de una pequeña burbuja de tierra que arrastramos desesperadamente hacia el vacío, y la fragilidad de esa burbuja es aterradora. Piensa en los astronautas en la Estación Espacial Internacional ahora mismo. Están orbitando la Tierra a 27.000 kilómetros por hora. Si un pequeño trozo de escombro, algo del tamaño de una lasca de pintura o un grano de arena, los golpeara a esa velocidad, tendría la fuerza de un disparo de fusil. Están viviendo dentro de una lata de aluminio, rodeados por la muerte instantánea por todos lados, separados del vacío por solo unos centímetros de metal y tela. Es una existencia precaria, mantenida por una cadena interminable de tecnología y suerte. Y esa precariedad nos lleva a una reflexión más profunda sobre nuestra naturaleza. Nos gusta vernos como conquistadores. Desde que bajamos de los árboles y comenzamos a caminar por las sabanas, nos hemos expandido. Cruzamos montañas, atravesamos desiertos, navegamos océanos sin ver tierra durante semanas. El impulso de ir más allá está grabado en nuestro código genético. Pero, ¿será que el espacio es solo una frontera más? ¿O será que es una categoría completamente diferente? En las exploraciones terrestres siempre había aire para respirar, siempre había gravedad para mantenernos en el suelo, siempre existía la posibilidad, por remota que fuera, de encontrar agua y comida. En el espacio no hay nada de eso. El universo es hostil a la vida. La Tierra es una anomalía, un oasis bizarro y solitario en un desierto de radiación y vacío que se extiende por miles de millones de años luz. Cuando salimos de aquí, no estamos explorando en el sentido tradicional. Estamos sobreviviendo en un entorno que está activamente tratando de matarnos a cada segundo. Pero la gravedad y la falta de aire son solo los guardias más obvios de esta prisión. Existen otros carceleros, más sutiles y tal vez más peligrosos, que nosotros mismos estamos creando. Mira el cielo nocturno de nuevo. Imagina todos los satélites que hemos lanzado desde el Sputnik. Miles de ellos. Algunos están activos, transmitiendo su señal de GPS, su internet, sus programas de TV, pero muchos están muertos. Carcasas metálicas girando silenciosamente en la oscuridad. Y más allá de los satélites enteros, están los pedazos, tornillos, tapas de lentes, fragmentos de explosiones, herramientas perdidas por astronautas distraídos. Estamos creando una nube de balas alrededor de nuestro planeta. Cada lanzamiento de cohete añade más escombros a esta mezcla caótica. Y aquí entra el miedo real, algo que los científicos llaman el síndrome de Kessler. Imagina un accidente en cámara lenta, pero a escala planetaria. Dos escombros chocan, se rompen en 1000 pedazos más pequeños. Esos 1000 pedazos vuelan en todas direcciones y golpean otros satélites, que también se rompen. Una reacción en cadena, un efecto dominó de destrucción orbital. Si esto sucede, y algunos dicen que ya está comenzando, podríamos crear una barrera de basura impenetrable alrededor de la Tierra, una capa de metralla volando a velocidades hipersónicas que convertiría cualquier lanzamiento futuro en un suicidio. Imagina la ironía. La misma tecnología que usamos para intentar alcanzar las estrellas podría terminar construyendo el techo de nuestra celda. Podríamos quedar encerrados aquí abajo, mirando hacia arriba a través de una reja de basura espacial, incapaces de salir, incapaces de mantener nuestros satélites, regresando a una era preespacial, no por elección, sino por necesidad. La prisión de la Tierra dejaría de ser una metáfora sobre la gravedad y se convertiría en una realidad física construida por nuestros propios errores. Seríamos una civilización que intentó volar, tropezó y terminó cerrando la puerta por fuera. Sin embargo, incluso si logramos evitar este desastre, incluso si logramos navegar por el campo minado de escombros y vencer la gravedad con cohetes, cada vez más grandes, nos topamos con el siguiente muro. Y ese muro no está hecho de metal o gravedad, sino de tiempo y distancia. Las escalas del universo son tan vastas que desafían la comprensión humana. Nuestro cerebro evolucionó para entender distancias como la caminata hasta el río o el vuelo de una lanza. No evolucionamos para entender años luz.
Cuando decimos que la estrella más cercana está a 4 años luz de distancia, parece poco. 4, un número pequeño, manejable, pero convierte eso a kilómetros y tu cerebro se apaga. Convierte eso a tiempo de viaje con nuestra tecnología actual y la realidad se derrumba sobre ti. Con los cohetes más rápidos que hemos construido, tardaríamos decenas de miles de años en llegar allí. Decenas de miles de años. Civilizaciones enteras surgirían y caerían en la Tierra, mientras la nave estaría viajando en el silencio del vacío interestelar. Esto nos obliga a confrontar una verdad incómoda. Tal vez no estemos atrapados, porque somos incapaces, sino porque el universo es simplemente demasiado grande. Es como una hormiga tratando de cruzar el océano Pacífico en una hoja. No importa cuán inteligente o ambiciosa sea la hormiga, el océano es simplemente demasiado vasto. Las leyes de la física imponen límites de velocidad, la velocidad de la luz, que funcionan como las paredes externas de nuestra realidad. Si no podemos viajar más rápido que la luz y las estrellas están tan lejos, entonces estamos, para todos los efectos, prácticos, aislados. Cada sistema estelar es una isla rodeada por un océano intransitable de tiempo, y nosotros estamos en nuestra isla, gritando al vacío, esperando una respuesta que puede tardar milenios en llegar, si es que llega. Y aquí, en la comodidad de tu hogar, mientras escuchas esto, puede surgir una sensación de claustrofobia cósmica. La idea de que estamos confinados a esta roca húmeda, girando alrededor de una estrella promedio en la periferia de una galaxia común. Pero respira, hondo de nuevo. Siente el aire, ese aire que ha sido reciclado por miles de millones de años. Respirado por dinosaurios, por tus ancestros, por bosques antiguos. La Tierra es un sistema cerrado, sí, pero es un sistema milagroso. La prisión es también un santuario. Sin embargo, la curiosidad humana no se conforma con santuarios. Queremos saber qué hay allá afuera. Queremos saber si podemos romper esas cadenas. Y es aquí donde nuestra historia toma un rumbo aún más extraño, porque las barreras físicas de la gravedad y la distancia son solo el comienzo. ¿Qué le sucede a la mente humana cuando es removida de su cuna? ¿Qué le sucede a nuestra conciencia cuando perdemos de vista el punto azul pálido? Existen relatos de astronautas que sintieron algo profundo y transformador al ver la Tierra desde el espacio, el llamado efecto de la visión de conjunto. Pero también existe el reverso de eso, el terror del vacío, la oscuridad absoluta. Y si la verdadera prisión no fuera física, sino biológica y psicológica? ¿Y si nuestros cuerpos y mentes fueran fundamentalmente incompatibles con cualquier otro lugar del universo? Comenzamos a darnos cuenta de que la Tierra no es solo donde vivimos, es lo que somos. Nuestros ritmos circadianos están sincronizados con la rotación de este planeta. Nuestros huesos dependen de esta gravedad específica para remodelarse. Nuestro sistema inmunológico aprendió a luchar contra los microbios de aquí. Lleva a un humano a Marte, y ya no es solo un humano en un lugar nuevo. Es una criatura fuera de su elemento, comenzando a degradarse, a fallar. La pregunta, ¿estamos atrapados en la Tierra?, comienza a desplegarse en capas. Primero, la capa física, gravedad y cohetes. Después, la capa ambiental, radiación y vacío. Y entonces, la capa temporal, distancias imposibles. Pero hay una capa final, tal vez la más aterradora de todas, que aún no hemos tocado. Una barrera que podría explicar por qué el universo parece tan silencioso. ¿Por qué no vemos naves de otras civilizaciones cruzando el cielo? ¿Por qué en toda la vastedad del cosmos solo escuchamos el siseo de la estática? Existe una teoría sombría en la astrofísica llamada el Gran Filtro. La idea de que existe algún obstáculo, alguna barrera casi imposible de traspasar que impide que la vida inteligente se expanda por las estrellas. Tal vez todas las civilizaciones lleguen al punto en el que estamos ahora, dominando el átomo, lanzando cohetes, conectando el mundo digitalmente. Y entonces, algo sucede, golpean el techo, colapsan, se quedan atrapadas en sus planetas natales, hasta consumir todos los recursos y extinguirse, o tal vez se destruyen a sí mismas. La pregunta que nos mantiene despiertos por la noche no es solo si podemos salir, sino si alguien, en algún lugar, algún día, logró salir. Si la respuesta es no,
entonces la Tierra no es solo una prisión, es una tumba esperando ser cerrada. Pero eso era solo el comienzo de nuestro descenso por las madriguera del conejo. Lo que hemos explorado hasta ahora es lo que podemos ver y tocar: metal, combustible, gravedad. Pero las cadenas que nos atan son mucho más complejas e, irónicamente, mucho más fascinantes. Para entender la verdadera naturaleza de nuestro encierro, necesitamos mirar no hacia afuera, a los cohetes, sino hacia adentro, a la fragilidad húmeda y blanda de nuestros propios cuerpos y a las trampas invisibles que el propio espacio preparó para nosotros. Y entonces, las cosas se pusieron más extrañas. Vamos a explorar esa extrañeza, esa sensación de que la realidad, cuando es despojada de sus ropajes cómodos, revela una arquitectura hostil a nuestra presencia. Para entender esto, necesitamos volver a mirarnos a nosotros mismos, no como exploradores intrépidos de uniforme, sino como lo que realmente somos: sacos de agua, carbono y electricidad complejamente organizados, evolucionados para funcionar bajo una presión atmosférica específica y una aceleración constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Cuando eliminamos esas constantes, el cuerpo humano no solo flota, entra en pánico fisiológico. Imagina tu cuerpo ahora. Siente la sangre fluyendo hacia tus piernas, la gravedad tirando de los fluidos hacia abajo, manteniendo un equilibrio hidráulico que tu corazón aprendió a gestionar a lo largo de millones de años de evolución. Ahora, apaga la gravedad. Inmediatamente, ese equilibrio colapsa. Sin el tirón hacia abajo, los fluidos de tu cuerpo corren hacia tu pecho y hacia tu cabeza. Es por eso que los astronautas, en las primeras semanas de estación espacial, parecen tener rostros hinchados, redondeados, como lunas llenas pálidas flotando en los pasillos. Sufren de congestión nasal perpetua, pierden el olfato y, consecuentemente, el gusto. La comida sabe a cartón, la propia alegría sensorial de comer, uno de nuestros consuelos más primarios, se ve entorpecida por el entorno, pero el rostro hinchado es solo el síntoma visible de una revuelta interna silenciosa. Tu cuerpo, al percibir ese repentino exceso de fluido en la parte superior, entra en un modo de emergencia confuso. Piensa: hay demasiada sangre aquí, y comienza a eliminar agua frenéticamente. El volumen sanguíneo total disminuye. El corazón, que ya no necesita luchar contra la gravedad para bombear sangre al cerebro, comienza a encogerse, a atrofiarse, volviéndose más esférico y perezoso. Es una eficiencia brutal. Si no lo usas, lo pierdes. Y esto se aplica a los huesos de una manera aterradora. En la Tierra, cada paso que das envía una señal de choque a través de tu esqueleto, diciéndole a los osteoblastos, las células constructoras de huesos, que continúen trabajando para mantener la estructura densa y fuerte. En el espacio, flotando, esa señal cesa. El cuerpo entiende que el esqueleto es un lujo innecesario, un peso muerto. Entonces, comienza a disolverlo. Los astronautas pierden cerca de un 1% a un 2% de masa ósea por mes. El calcio, la propia base de su estructura, es lixiviado al torrente sanguíneo y expulsado por la orina. Estamos literalmente orinando nuestro esqueleto cuando salimos de la Tierra. Si nos quedáramos allí afuera el tiempo suficiente sin contramedidas rigurosas, volveríamos a ser criaturas gelatinosas, incapaces de mantenernos en pie bajo el peso de la gravedad que un día llamamos hogar. Y están los ojos. Los ojos. Recientemente descubrimos algo profundamente perturbador, llamado síndrome neuroocular, asociado al vuelo espacial. La presión de los fluidos en el cráneo empuja la parte trasera de los globos oculares, aplanándolos. El nervio óptico se hincha. Astronautas que tenían visión perfecta parten al espacio y regresan necesitando gafas, con la visión permanentemente alterada. Imagina estar en una misión a Marte, a meses de distancia de cualquier oftalmólogo, y que tu visión comience a desenfocarse, el mundo a tu alrededor perdiendo nitidez, no por una falla en el casco, sino porque tus propios ojos están siendo deformados por la falta de la Tierra.
Es como si el planeta estuviera grabado en nuestra anatomía de tal forma que, al alejarnos, comenzamos a perder la nitidez de la realidad, como una fotografía antigua que se destiñe al sol. La Tierra no es solo donde estamos. La Tierra es cómo vemos. Si esta revuelta interna no fuera suficiente, al salir de la burbuja protectora de la magnetosfera terrestre, entramos en un territorio de fuego invisible. El espacio no está vacío, está atravesado por ríos violentos de radiación. El Sol, nuestra estrella madre, es una central nuclear descontrolada que escupe miles de millones de toneladas de partículas cargadas cada segundo. En la Tierra, el campo magnético actúa como un escudo, desviando esta lluvia mortal hacia los polos, creando las bellas auroras boreales. Pero allá afuera, en el vacío entre los planetas, no hay escudo. Solo estás tú y la tormenta. Y hay algo aún más insidioso: los rayos cósmicos galácticos. Estos no vienen del Sol, sino de supernovas distantes, explosiones de estrellas muertas hace millones de años. Son partículas viajando a velocidades cercanas a la de la luz, tan energéticas que no pueden ser bloqueadas completamente por plomo o concreto. Atraviesan el casco de la nave como si fuera papel, atraviesan tu piel, atraviesan tus células y al pasar rompen las hebras de tu ADN. Es una escopeta molecular disparando en cámara lenta contra tu código genético. Los astronautas de las misiones Apolo, los únicos humanos que han salido completamente de la protección de la órbita baja de la Tierra, relataron algo extraño y aterrador. Cuando cerraban los ojos para intentar dormir en la oscuridad de la cápsula, veían destellos de luz, puntos blancos, estrías azules bailando en sus retinas. No era imaginación, eran partículas de alta energía atravesando sus párpados cerrados y colisionando con el nervio óptico o con el propio cerebro, creando una explosión de luz fantasma. Imagina intentar dormir sabiendo que el universo está disparando balas microscópicas a través de tu cerebro, visibles solo cuando cierras los ojos. El aumento del riesgo de cáncer, de cataratas, de enfermedades degenerativas, no es una posibilidad, es una garantía estadística. Para viajar hasta Marte, tendríamos que aceptar que los viajeros llegarían allí no como héroes olímpicos, sino como pacientes de radiología, con sus cuerpos marcados por el viaje invisible. Y aquí tocamos la tiranía de la distancia, un carcelero que trabaja en conjunto con el tiempo para garantizar nuestro aislamiento. Cuando miramos representaciones del sistema solar en libros escolares, vemos los planetas alineados, bonitos, cercanos unos a otros. Vemos la Tierra, luego Marte justo al lado, pero esas ilustraciones son mentiras de escala necesarias para caber en una página. Si la Tierra fuera del tamaño de una uva, la Luna estaría a unos 40 centímetros de distancia. Eso es manejable, pero en esa misma escala, el Sol estaría a 150 metros, una esfera del tamaño de una casa. ¿Y Júpiter? Júpiter estaría a casi 1 kilómetro de distancia. ¿Y Plutón? Plutón estaría en otra ciudad. El espacio entre estos cuerpos es un desierto de nada absoluto, un vacío tan vasto que el cerebro humano, evolucionado para calcular la distancia de un lanzamiento de piedra o una caminata hasta el río, simplemente no puede procesar. Intelectualizamos los números, millones de kilómetros, unidades astronómicas, pero no sentimos la distancia en 1960. Nuestras entrañas. Piensa en la Voyager 1, lanzada en 1977, una maravilla de la ingeniería humana, cargando un disco de oro con sonidos de la Tierra, saludos en docenas de idiomas, música de Bach y Chuck Berry. Lleva viajando casi 50 años. Es el objeto humano más rápido y más lejano de la historia, huyendo del Sol a una velocidad de 61.000 kilómetros por hora. 50 años rasgando la oscuridad a esa velocidad insana. ¿Y dónde está? En términos cósmicos, apenas ha salido del porche de 1920. Nuestra casa acaba de cruzar la heliopausa, la frontera donde el viento solar cesa, entrando en el espacio interestelar, pero aún no ha salido de la nube de Oort, el cascarón de cometas que envuelve nuestro sistema solar, para llegar a la estrella más cercana, Próxima Centauri. Viajando a esa velocidad actual, la Voyager tardaría más de 70.000 años. 70 milenios.
Piensa en lo que la humanidad estaba haciendo hace 70.000 años. Estábamos saliendo de África, pintando cavernas, aprendiendo a usar el fuego. Civilizaciones enteras, imperios, religiones, lenguas, todo lo que conocemos como historia, sucedió en una fracción de ese tiempo. Y nuestra pequeña sonda, nuestra botella lanzada al mar cósmico, todavía estaría viajando en el silencio, un testigo mudo de una especie que tal vez ni exista ya cuando ella llegue a su destino. Esta escala temporal transforma cualquier sueño de imperio galáctico en una fantasía infantil. No podemos gobernar lo que no podemos alcanzar. No podemos visitar lo que está más allá del horizonte de la vida humana. Si decidimos enviar una nave tripulada a las estrellas, no serán los astronautas que parten los que llegarán. Serán sus nietos o tataranietos, nacidos y criados dentro de una lata de metal, sin nunca haber visto un cielo azul, sin nunca haber sentido el olor de la lluvia en la tierra seca, sin nunca haber corrido sobre la hierba. Serían los hijos del vacío, una nueva subespecie humana adaptada al encierro, guardianes de una misión que ellos no eligieron, rumbo a un destino que es solo un punto de luz abstracto en sus pantallas. Sería ético condenar a generaciones enteras a nacer y morir en el vacío, prisioneros de una elección hecha por ancestros muertos hace siglos. La prisión de la Tierra de repente parece menos una celda y más un jardín, y la nave de fuga, la verdadera prisión claustrofóbica. Además de la distancia, existe la barrera de la comunicación, impuesta por la velocidad de la luz. La luz es rápida, increíblemente rápida, pero el universo es más grande. A 300.000 kilómetros por segundo, la luz da 7 vueltas a la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. Pero, nuevamente, la escala nos humilla. La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar hasta nosotros. Si el Sol desapareciera ahora, continuaríamos orbitando la nada y sintiendo su calor durante 8 minutos, ignorantes de nuestra propia condena. En Marte, el retraso de comunicación varía de 3 a 22 minutos. Imagina una emergencia. Un astronauta tropieza, el traje se rasga, una alarma se dispara. Grita: «Houston, ayuda». Ese mensaje viaja a la velocidad de la luz, pero tarda 20 minutos en llegar a la Tierra. En Houston, el controlador de vuelo escucha el grito 20 minutos después de que ocurrió. Responde inmediatamente: «Usa el kit de sellado». Esa respuesta tarda otros 20 minutos en volver. 40 minutos de silencio para el astronauta. Ya estaría muerto mucho antes de que la respuesta llegara. La velocidad de la luz crea una prisión del presente. Cada punto en el universo está aislado en su propia burbuja temporal. Cuanto más lejos vamos, más nos desconectamos del ahora, del resto de la humanidad. Una colonia en otra estrella no estaría solo lejos en el espacio, estaría aislada en el tiempo. Si enviaran un mensaje de «Feliz Año Nuevo» desde Próxima Centauri, lo recibiríamos 4 años después. Una conversación simple. «Hola, ¿cómo estás?» «Estoy bien». Tomaría 8 años. No habría comercio, no habría internet interestelar, no habría conversaciones en tiempo real. Cada colonia sería una isla de silencio, desarrollando su propia cultura, su propia lengua, olvidando lentamente a la Tierra, transformándose en alienígenas para sus propios parientes. La cohesión de la especie humana se rompería por la vastedad innegociable del abismo. Esto nos lleva a reconsiderar qué es el sistema solar. Miramos a Marte como un planeta B, un bote salvavidas. Elon Musk habla de morir en Marte, siempre que no, sea en el impacto. Pero miremos a Marte con honestidad, sin las gafas color de rosa de la ciencia ficción. Marte es un cadáver planetario. Tiene la mitad del tamaño de la Tierra, lo que significa gravedad baja. Recuerda tus huesos disolviéndose. No tiene campo magnético. Recuerda la radiación rasgando tu ADN. La atmósfera es el 1% de la densidad de la Tierra y está hecha casi enteramente de dióxido de carbono. Es frío, con temperaturas medias de 60 degrees Celsius. ¿Y el suelo? El suelo marciano está empapado de percloratos, sales tóxicas que interfieren en la tiroides humana. El polvo de Marte es tóxico. Si traes ese polvo dentro del hábitat en tus botas, envenenará el aire.
Vivir en Marte no sería como vivir en la Tierra de los pioneros. Sería como vivir dentro de un reactor nuclear enterrado en la Antártida, sin poder salir nunca, reciclando cada gota de sudor y orina, comiendo algas cultivadas bajo luz artificial, sabiendo que una falla en el sello de aire significa muerte instantánea y dolorosa. Comparado con Marte, el desierto del Sahara, la cima del monte Everest o el fondo de la fosa de las Marianas son paraísos exuberantes. Al menos allí tienes gravedad, protección contra la radiación y presión atmosférica. O la protección del agua. La idea de que podemos arruinar la Tierra y simplemente mudarnos a Marte es una ilusión peligrosa. Marte no es un refugio, es un desafío de supervivencia extremo que hace que la vida en la Tierra parezca un sueño de facilidad y abundancia. Y aún así, la curiosidad nos empuja. Intentamos doblar esas reglas, intentamos imaginar motores de curvatura, agujeros de gusano, atajos mágicos a través del tejido de la realidad. Pero, por ahora, la física dice, no. La física dice, ustedes son criaturas de materia lenta, viviendo en un universo de distancias vastas. Y esta realización trae un peso filosófico, tal vez la razón por la cual no vemos civilizaciones galácticas. La razón de la paradoja de Fermi no sea porque se destruyeron, sino porque viajar es simplemente demasiado difícil. Tal vez el universo sea un archipiélago de islas aisladas donde las especies nacen, miran a las estrellas, se dan cuenta de que no pueden alcanzarlas físicamente y entonces se vuelven hacia adentro, hacia el mundo virtual o hacia la exploración de la conciencia. Tal vez la fase espacial sea solo una breve adolescencia turbulenta, antes de que una especie acepte su casa y se calme. Pero si la prisión física de la gravedad, la prisión biológica de la fragilidad y la prisión temporal de la velocidad de la luz no fueran suficientes para mantenernos humildes, existe otra capa, una barrera que no está allá afuera, en las estrellas, sino aquí, en el propio tejido de nuestra tecnología y de nuestras ambiciones. Es lo que sucede cuando intentamos luchar contra la complejidad. Cuanto más compleja es nuestra tecnología para intentar escapar, más frágil se vuelve. Un cohete tiene millones de piezas. Si una válvula de $10 falla, la misión de miles de millones de dólares explota. Estamos construyendo castillos de naipes cada vez más altos para intentar tocar el techo, pero la base está temblando. La sostenibilidad de una civilización espacial requiere una cadena de suministro perfecta, una economía robusta y una paz duradera en la Tierra. Y, mirando alrededor, a nuestro mundo fracturado, a nuestras crisis de energía, a nuestra incapacidad de cooperar a escala global, surge la duda. ¿Tendremos tiempo y estabilidad suficientes para construir la escalera antes de que la casa se incendie? La prisión Tierra comienza a parecer menos un castigo y más una cuarentena cósmica para una especie que aún no ha aprendido a limpiar su propio cuarto, pero quiere jugar en el patio trasero del universo. ¿Y si las leyes de la física fueran, de cierta forma, un mecanismo de seguridad? Una manera de garantizar que ninguna especie pueda esparcir su caos, su guerra y su destrucción por toda la galaxia. Si no, podemos cuidar de un planeta perfectamente adaptado para nosotros, con agua líquida cayendo del cielo y comida creciendo en el suelo. ¿Qué arrogancia nos hace pensar que podemos terraformar una roca muerta y estéril? Esta pregunta nos obliga a mirarnos en el espejo. Y lo que vemos allí no es el rostro de un conquistador estelar, sino el rostro de un niño asustado, dándose cuenta de que el bosque es oscuro, la noche es fría y la puerta de casa podría estar cerrada con llave. Pero esto era solo el comienzo de un vértigo aún mayor. Pues, si aceptamos que estamos atrapados físicamente, quedan las preguntas que trascienden la materia, quedan los fantasmas de la mente y los misterios de la existencia. Y fue exactamente esa extrañeza la que llevó a los científicos a cuestionar todo lo que creían saber sobre la luz y la vida. Pero la luz era solo el comienzo. Algo aún más fundamental estaba a punto de ser descubierto, algo que cambiaría no solo cómo vemos las partículas, sino cómo entendemos la propia posibilidad de saber si estamos solos o si estamos siendo observados a través de las rejas invisibles de nuestra realidad.
Y entonces las cosas se pusieron más extrañas. Vamos a explorar esa extrañeza, esa sensación de que las paredes de nuestra realidad pueden no ser solo barreras de distancia y energía, sino fronteras de algo mucho más intencional e inquietante. Para entender esto, necesitamos volver a un momento de silencio profundo. Imagina que estás en un bosque por la noche. Esperas escuchar grillos, pájaros, el susurro de las hojas, la vida sucediendo. Pero en su lugar hay un silencio absoluto, un silencio pesado, antinatural. No pensarías que el bosque está vacío, pensarías que hay un depredador cerca y que todos los otros animales se están escondiendo, conteniendo la respiración para no ser devorados. Ahora, amplía esa imagen a la escala del universo. Hemos mirado al cielo durante décadas con nuestros radiotelescopios, oídos gigantescos de metal, apuntando a las estrellas, esperando escuchar una conversación, un susurro, una señal de tráfico cósmico. ¿Y qué escuchamos? Nada. El gran silencio. Y es aquí donde nuestra prisión gana un contorno de terror psicológico. Y si no somos prisioneros accidentales de la gravedad, sino prisioneros deliberados de un bosque oscuro. Existe una teoría en la astrobiología que sugiere que el universo está, de hecho, lleno de vida, pero es una vida silenciosa y paranoica. Las civilizaciones que Psychochize transmiten su presencia, como hemos hecho ingenuamente nosotros con nuestros programas de radio y TV, son rápidamente eliminadas por depredadores cósmicos o civilizaciones hostiles que ven a cualquier vecino como una amenaza potencial. Si esto es verdad, entonces el hecho de estar atrapados en la Tierra, incapaces de salir fácilmente, puede no ser una maldición, sino nuestra única salvación. Nuestra incapacidad tecnológica para viajar a las estrellas es el camuflaje que nos mantiene vivos. Somos el bebé llorando en la cuna en una casa oscura donde acaban de entrar ladrones. Nuestra suerte es que la cuna tiene barandas altas y no podemos salir a buscar a nuestros padres. La gravedad tiránica que tanto maldecimos puede ser la única cosa que impide que nos volvamos demasiado visibles, demasiado vulnerables. La prisión es en realidad un búnker, y el silencio allá afuera no es paz, es miedo. Pero profundicemos en esta paranoia con otra posibilidad, una que golpea directamente nuestro orgullo como especie, la hipótesis del zoológico. Imagina que no somos presas escondidas, sino especímenes protegidos. Tal vez las civilizaciones avanzadas ya saben que estamos aquí. Tal vez nos observan hace milenios, como biólogos observando un cultivo de bacterias en una placa de Petri, o antropólogos estudiando una tribu aislada en el Amazonas. Nos ven luchando guerras por pedazos de tierra, quemando combustibles fósiles, creando arte, amando y sufriendo, pero no intervienen. Mantienen una distancia sanitaria. ¿Por qué? Porque existe una regla, una primera directiva cósmica. No contamines la cultura primitiva. Si ese es el caso, nuestra prisión no es física, es política. Estamos en cuarentena. Tal vez seamos considerados demasiado peligrosos, demasiado violentos para ser admitidos en el Club Galáctico. O tal vez seamos simplemente irrelevantes, curiosidades biológicas dejadas para evolucionar o extinguirse en su propio hábitat natural. Esta idea transforma el cielo nocturno. Aquellas estrellas no son destinos, son cámaras de seguridad. El sentimiento de soledad que impregna la condición humana sería, entonces, artificialmente impuesto. Están ahí, nos escuchan, pero eligieron dejarnos en la oscuridad. Y esto nos lleva a cuestionar la validez de nuestra propia percepción de aislamiento. Si un pez en un acuario no sabe que está en un acuario, cree que el vidrio es el fin del universo. Nosotros golpeamos el vidrio de la velocidad de la luz. Golpeamos el vidrio de la energía necesaria para el vuelo espacial y asumimos que esos son límites naturales. Pero, ¿y si son paredes construidas? ¿Y si la física que conocemos está, de alguna forma, localmente ajustada para mantenernos contenidos? Es un pensamiento que roza la conspiración, pero cuando consideras la precisión absurda de las constantes físicas necesarias para la vida, la línea entre suerte y diseño comienza a volverse borrosa. Y hablando de la mente, ¿qué le sucede a la psique humana cuando es confrontada con la verdadera naturaleza de este encierro en un viaje largo? Ya hablamos del cuerpo deshaciéndose, pero la mente es mucho más frágil
Imagina que, contra todas las probabilidades, construimos una nave generacional, un arca capaz de sustentar la vida por siglos. Eres uno de los pasajeros, nacido en la nave. Nunca has visto la Tierra. Solo conoces los pasillos de metal, el zumbido constante del reciclaje de aire, la luz artificial que simula el día y la noche. Tus padres te cuentan historias sobre un planeta azul, con océanos vastos donde el agua cae del cielo y el aire es libre. Para ti, eso suena como cuentos de hadas, mitos de una edad dorada perdida. La realidad es la nave. La realidad es el confinamiento. Los psicólogos espaciales alertan sobre el fenómeno de la disociación de la Tierra, cuando nuestro planeta natal se vuelve solo un punto brillante, indistinguible de las otras estrellas, y luego desaparece completamente. Algo fundamental se rompe en la mente humana. Somos criaturas de contexto. Nuestra identidad se construye en relación a nuestro entorno. Sin el sol saliendo y poniéndose, sin las estaciones, sin la variabilidad de la naturaleza, el cerebro comienza a entrar en un estado de privación sensorial, crónica. La monotonía se convierte en tortura. Pequeños conflictos sociales se amplifican. La jerarquía de la nave se convierte en una tiranía, porque no hay a dónde huir. Si te peleas con tu vecino en la Tierra, puedes mudarte de barrio. En la nave, estás atrapado con él y con sus descendientes para siempre. El ambiente social se convierte en una olla a presión sin válvula de escape. La prisión deja de ser la gravedad de la Tierra y pasa a ser la proximidad forzada con otros seres humanos en un espacio confinado, flotando en la nada. Es el infierno de Sartre. El infierno son los otros, pero en una lata de aluminio presurizada. En ese escenario, la cordura se convierte en el recurso más escaso. Podrían surgir nuevas religiones, cultos de adoración a la nave, o cultos de nihilismo que ven el vacío exterior como Dios. El lenguaje cambiaría. Conceptos como río, montaña o viento se convertirían en palabras muertas, usadas solo en rituales litúrgicos, sin significado práctico. La humanidad que llegaría al destino, si llegara, sería alienígena para nosotros. Habrían evolucionado psicológicamente para el encierro. Para ellos, la libertad de un planeta abierto podría ser aterradora. El cielo abierto causaría agorafobia. Rogarían volver al útero metálico de la nave. Habríamos creado una especie que ya no puede vivir fuera de la prisión, institucionalizada a nivel genético y cultural. Pero demos un paso aún más extraño. Cuestionemos la propia textura de la realidad que nos atrapa. Si la física cuántica nos ha enseñado algo, es que el universo, en el nivel más fundamental, es granulado. Existe una distancia mínima, la longitud de Planck, por debajo de la cual el espacio deja de tener sentido. Existe un tiempo mínimo. Es como si el universo estuviera hecho de píxeles. ¿Y qué más está hecho de píxeles? ¿Qué más tiene límites rígidos de velocidad de procesamiento? Velocidad de la luz. ¿Qué más ahorra recursos no renderizando lo que no está siendo observado? Una simulación de computadora. La hipótesis de la simulación sugiere que no estamos en un universo físico real, sino en una simulación digital, ejecutándose en una computadora inimaginablemente poderosa de una civilización superior. ¿Sí? Esto es verdad. Entonces la pregunta, ¿estamos atrapados en la Tierra?, gana una respuesta devastadora. Estamos atrapados en un servidor. Las barreras que encontramos, la velocidad de la luz, la expansión del universo que aleja las galaxias más rápido de lo que podemos alcanzarlas, no son leyes de la naturaleza, son límites de programación, son las paredes invisibles de un videojuego, colocadas allí para impedir que los personajes, nosotros, lleguen al borde del mapa donde el código termina. Tal vez nunca salgamos de la Tierra porque el juego no fue programado para tener otros niveles. El cielo es solo una textura de fondo de alta resolución. Las estrellas son solo bits de datos, no hornos nucleares reales. Esto explicaría el silencio. ¿Por qué gastar poder de procesamiento simulando miles de millones de civilizaciones si el foco del experimento somos nosotros? Seríamos el centro del universo nuevamente, no por mérito, sino por eficiencia de software. Esta idea es claustrofóbica, a un nivel metafísico. Significa que nuestras emociones, nuestros amores, nuestros dolores y nuestra curiosidad
son solo algoritmos complejos reaccionando a estímulos simulados. La prisión no tendría llaves, ni puertas, ni guardias, porque la prisión sería la propia sustancia de nuestra conciencia. No habría afuera hacia dónde escapar, de la misma forma que Mario no puede escapar del cartucho de Super Nintendo para caminar por tu sala de estar. Él está atado a la lógica del sistema. Nosotros estaríamos atados a la lógica de la simulación. Si esto suena muy abstracto, volvamos a la biología, a algo más visceral, pero igualmente perturbador. Piensa en la escala de la vida microbiana. Para una bacteria viviendo en tu intestino, tú eres el universo. Ella nace, vive y muere dentro de ti. No tiene concepto de lo que existe fuera de tu piel. Para ella, el mundo está limitado por las paredes de tu cuerpo. ¿Y si nosotros somos las bacterias de la Tierra? Existe una hipótesis, llamada hipótesis de Gaia, propuesta por James Lovelock, que ve a la Tierra no como una roca con vida encima, sino como un superorganismo vivo y autorregulado. La atmósfera, los océanos, el suelo y la biosfera trabajan juntos para mantener la homeostasis, el equilibrio. Si llevamos esta analogía al extremo, nosotros somos parte del microbioma de este organismo planetario. ¿Y qué sucede cuando una bacteria intenta salir del cuerpo? Generalmente, muere. Necesita el ambiente específico del huésped para sobrevivir. Tal vez nuestra incapacidad para salir no sea una falla, sino una función. Tal vez no seamos exploradores. Tal vez seamos, funcionalmente, un componente interno del sistema Tierra. Nuestro intento de salir sería como una mitocondria intentando vivir sola fuera de la célula. Es biológicamente incoherente. La Tierra puede tener mecanismos inmunológicos sutiles para mantenernos aquí. Cuando intentamos salir, fallamos. Nuestros cuerpos se rompen, nuestra mente se rompe, nuestras máquinas fallan. Es como si el sistema inmunológico del planeta dijera: me perteneces, estás hecho de mí, no puedes existir sin mí. Esta visión de que somos intrínsecamente, irrevocablemente parte de la carne del mundo es un golpe a nuestro ego individualista, pero puede ser la verdad biológica más pura. No estamos atrapados en la Tierra. Nosotros somos Tierra que ganó conciencia y piernas, pero que no puede cortar el cordón umbilical sin perecer. Esta perspectiva cambia nuestra relación con el daño que causamos. Si somos parte del cuerpo, destruir la Tierra es automutilación, es suicidio celular. La prisión es en realidad el propio cuerpo del cual formamos parte. Intentar escapar es intentar huir de la propia piel. Es una imposibilidad lógica, y tal vez el ansia de explorar, de salir, sea solo un sueño febril, una alucinación de grandeza de una parte del sistema que temporalmente olvidó su función. Pero la fiebre pasa, y la realidad del cuerpo permanece. Sin embargo, hay una belleza terrible en esta simbiosis forzada. Si no podemos salir, si las estrellas son espejismos inalcanzables o píxeles en una pantalla, esto nos obliga a mirar hacia abajo, hacia lo que tenemos. Nos obliga a valorar la rareza insana de este oasis. Piensa en la improbabilidad de todo esto: la temperatura correcta, el blindaje magnético, el agua líquida, la estabilidad de miles de millones de años que permitió que la vida evolucionara de moléculas simples a seres capaces de hacerse estas preguntas. En un universo que es mayoritariamente frío, muerto, radiactivo y hostil, la Tierra no es una celda común, es un palacio de lujo en medio de un desierto infinito de muerte. Tal vez la verdadera prueba de madurez de una civilización no sea la capacidad de construir naves estelares, sino la capacidad de sobrevivir a largo plazo en su planeta natal sin destruirlo. El gran filtro puede no ser una barrera externa, sino una prueba interna de sabiduría. Las civilizaciones que sobreviven no son las que se esparcen como un virus por la galaxia, sino las que aprenden a vivir en equilibrio dinámico con su biosfera, aceptando sus límites, encontrando el infinito no en la extensión horizontal del espacio, sino en la profundidad vertical de la complejidad, del arte, de la conciencia y de la conexión. Pero mientras ponderamos sobre esta aceptación filosófica, algo dentro de nosotros se resiste, algo primitivo, terco, aquel mismo impulso que nos hizo mirar al horizonte en la sabana y preguntar
¿Qué hay después de aquellas montañas? Todavía pulsa en nuestras venas. Podemos racionalizar la prisión, podemos decorarla, podemos llamarla hogar, pero la puerta cerrada todavía nos molesta. La idea de que es solo esto es aterradora para el alma humana. Y es aquí donde la ciencia moderna nos ofrece un último giro, una grieta inesperada en la pared de la celda que no requiere cohetes, ni velocidad de la luz, sino una comprensión completamente nueva de lo que significa estar en algún lugar. Si la materia está atrapada, tal vez la información no lo esté. ¿Y si la fuga no fuera física, sino cuántica? Esta posibilidad nos lleva a la frontera final del conocimiento, donde la física encuentra a la metafísica y donde la definición de nosotros comienza a disolverse en algo mucho más vasto y extraño. Para entender cómo podemos escapar sin nunca movernos del lugar, necesitamos mirar el fenómeno más bizarro del universo, algo que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, y que puede ser la llave maestra que hemos estado buscando todo el tiempo, escondida justo debajo de nuestra nariz, en la estructura misma de los átomos que componen tu mano ahora. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más profunda sobre la propia naturaleza de la conciencia. Para comprender esta posibilidad de fuga sin movimiento, necesitamos sumergirnos en el concepto que perturbó a Einstein hasta el final de sus días, algo que desafía nuestra intuición más básica sobre separación y distancia. Imagina que tienes dos dados. Sostienes uno aquí en la Tierra y llevas el otro al borde de la galaxia, a miles de años luz de distancia. Por la lógica clásica, lo que sucede con un dado no tiene nada que ver con el otro. Son objetos independientes, separados por un abismo de espacio y tiempo. Pero en el mundo cuántico, las reglas de aislamiento se disuelven. Si esos dos dados, o partículas, están entrelazados, comparten una existencia única, un alma matemática, dividida en dos cuerpos. Cuando lanzas el dado aquí en la Tierra y cae en el número 6, el dado en el borde de la galaxia, instantáneamente, más rápido que la luz, más rápido que cualquier pensamiento, en tiempo cero, cae en el número correspondiente para mantener el equilibrio del sistema. No intercambiaron información, simplemente son la misma cosa estirada a través del universo. Esto sugiere que la separación espacial puede ser una ilusión persistente, una convención que nuestros cerebros de primates crearon para navegar en el mundo macroscópico, pero que no se aplica al tejido fundamental de la realidad. Y aquí la pregunta, ¿estamos atrapados?, sufre una mutación fascinante. Si nuestra conciencia, en su nivel más profundo, opera a través de procesos cuánticos, una hipótesis que algunos físicos y neurocientíficos exploran con cautela, entonces tal vez parte de nosotros no esté atrapada aquí. Tal vez seamos seres no locales experimentando una ubicación temporal. La prisión física del cuerpo y del planeta sería solo el punto focal, el ancla necesaria para tener una experiencia lineal, pero nuestra mente, o lo que llamamos espíritu, tendría la capacidad teórica de resonar con el cosmos entero. No necesitaríamos viajar a las estrellas en latas de metal, porque en un nivel subatómico ya estamos hechos del mismo polvo y vibramos en la misma frecuencia. El viaje dejaría de ser un desplazamiento a través del vacío y se convertiría en una sintonía, un cambio de enfoque. La frustración de no poder salir físicamente sería reemplazada por la comprensión vertiginosa de que nunca estuvimos separados. No estamos en la Tierra mirando al universo, somos el universo sintiéndose a sí mismo desde un punto específico llamado Tierra. Esta perspectiva cambia radicalmente el peso de nuestra soledad. Si aceptamos que el viaje físico interestelar es imposible o impracticable para nuestra biología, eso no tiene por qué ser una sentencia de cadena perpetua. Puede ser una invitación a asumir un papel diferente. En lugar de conquistadores frustrados, podríamos vernos como los guardianes de la memoria. Piensa en la vastedad muerta del espacio que describimos anteriormente. Miles de millones de galaxias, billones de estrellas, todas ardiendo en silencio, colisionando, explotando, en una danza de materia y energía sin testigos, sin una mente para observar, para dar nombre, para sentir admiración. El universo es solo un mecanismo ciego. Existe, pero no.
sabe que existe. Nosotros, atrapados en esta pequeña roca húmeda, somos la parte del universo que despertó. Somos los ojos del cosmos. Somos los contadores de historias. Nuestra prisión es, en realidad, una biblioteca, y nosotros somos los bibliotecarios. Nuestra función no es salir corriendo por los pasillos vacíos del espacio, sino catalogar, entender, preservar y dar significado a todo lo que vemos desde aquí. Si la Tierra es el único lugar donde la vida compleja y la conciencia florecieron, entonces este planeta no es una celda, es una caja fuerte, una bóveda de semillas cósmica. Imagina que allá afuera, en el frío interestelar, la entropía está lentamente deshaciendo todo, borrando el orden, enfriando las estrellas. Aquí adentro, protegidos por la barrera de la atmósfera y del campo magnético, estamos preservando la llama más rara de todas, la capacidad de sentir, el amor, el arte, la curiosidad, la compasión. Esas cosas no existen en el vacío, solo existen aquí, protegidas por estas paredes que llamamos límites. Si saliéramos y nos dispersáramos, diluyéndonos en la oscuridad, tal vez perderíamos esa densidad de significado. Tal vez la presión que nos mantiene aquí sea necesaria para transformar el carbono de nuestra biología en el diamante de nuestra cultura. La limitación crea la urgencia, la mortalidad crea la belleza. El hecho de no poder tenerlo todo, de no poder ir a todas partes, es lo que hace que el aquí y el ahora sean tan preciosos. Si fuéramos inmortales y pudiéramos teletransportarnos a cualquier galaxia, cada momento perdería su peso, pero porque estamos atrapados en este breve momento y en este pequeño lugar, cada respiración, cada puesta de sol, cada roce de manos tiene un valor infinito. Mientras escuchas esto, trae tu atención de vuelta a tu entorno inmediato. Mira alrededor de la habitación donde estás, o siente la textura de las sábanas si tienes los ojos cerrados. Piensa en las paredes de tu casa. Limitan tu visión, impiden que veas la calle, el horizonte, pero no las llamas prisión, las llamas refugio, las llamas hogar. Bloquean el viento, la lluvia, el frío. Crean un espacio seguro donde puedes ser vulnerable, donde puedes dormir. La Tierra es solo la versión planetaria de esas paredes. La gravedad es la manta pesada que nos mantiene calientes. La atmósfera es el techo que nos protege de la tormenta de radiación. El aislamiento en el espacio es la cerca que mantiene a los depredadores lejos. Tal vez deberíamos dejar de golpear las paredes y comenzar a decorar la sala. Tal vez deberíamos dejar de mirar la puerta cerrada con resentimiento y comenzar a mirar a quién está en la sala con nosotros. Somos 8.000 millones de compañeros de celda, atrapados juntos en la misma balsa salvavidas, navegando por el infinito, y extrañamente, seguimos peleando unos con otros, intentando hundir la balsa, como si tuviéramos a dónde ir. La percepción de que no hay salida es el choque de realidad, necesario para la maduración de nuestra especie. Mientras alimentemos la fantasía de que podemos arruinar este planeta y mudarnos a Marte o a Alpha Centauri, seguiremos tratando a la Tierra como un hotel barato, un lugar de paso donde podemos dejar la toalla en el suelo y la basura en el rincón. Pero en el momento en que la puerta se cierra y la llave gira, el momento en que entendemos la ecuación del cohete, la radiación, las distancias insondables, la ilusión colapsa. Nos damos cuenta de que no es un hotel, es nuestra única casa, es nuestro cuerpo extendido. No existe tirar afuera, porque no existe afuera. Todo lo que desechamos continúa aquí con nosotros, en la celda. Cada veneno que lanzamos al aire, lo respiramos de vuelta. Cada microplástico que tiramos al mar, lo bebemos después. La finitud de nuestro mundo no es una restricción a nuestra libertad, sino la condición para nuestra responsabilidad. Y esto nos lleva a una forma de libertad paradójica, pero profunda. La libertad no de ir a donde queramos, sino la libertad de estar plenamente donde estamos. Piensa en los grandes exploradores de la conciencia humana, monjes, filósofos, poetas. Muchos de ellos encontraron el infinito no viajando, sino quedándose quietos. Descubrieron que la mente humana tiene sus propios continentes, sus propios océanos abisales, sus propias estrellas. La complejidad de un único cerebro humano
es mayor que la complejidad de una galaxia entera. Una galaxia es grande, sí, pero es simple. Gravedad y fusión nuclear. Tu cerebro, con sus billones de conexiones sinápticas, generando pensamientos, sueños, recuerdos y emociones. Es una estructura de densidad informacional inigualable. Tal vez, la frontera final no sea el espacio exterior, sino el espacio interior. Tal vez hayamos sido puestos en cuarentena física para que fuéramos forzados a explorar la única dirección que es verdaderamente infinita, la profundidad. Respira hondo ahora. Siente el aire entrando. Ese aire es un regalo. No existe en el 99% del universo conocido. Siente la gravedad tirando de tus hombros, de tu espalda. No es una cadena, es un abrazo. Es la tierra diciendo, yo te sostengo, no vas a caer al vacío. Siente la temperatura, ni hirviendo ni congelando, perfecta para la química de tu vida. Estás en el útero del universo. Estás seguro. La ansiedad que sentimos al mirar las estrellas y percibir nuestra pequeñez es natural. Es el vértigo de estar al borde de un abismo, pero no necesitas saltar, no necesitas volar, ya estás volando. En este exacto segundo, la Tierra está girando a 1600 km/h, orbitando el Sol a 107.000 km/h, y el Sol está arrastrando todo el sistema solar por la galaxia a 800.000 km/h. Eres un astronauta, siempre lo has sido. Tu nave es azul y blanca. Tiene sistemas de soporte de vida autogenerativos y una vista espectacular. La única diferencia es que es una nave colectiva y el viaje dura toda la historia de la humanidad. Si la respuesta a ¿estamos atrapados en la Tierra? Es sí, que sea un sí dicho con gratitud y no con miedo. Estamos atrapados en el paraíso. Estamos atrapados en la biblioteca. Estamos atrapados en la cuna y tenemos mucho que aprender y vivir aquí antes de estar listos para lo que viene después. Tal vez, un día, dentro de milenios, si cuidamos bien de nuestra nave y unos de otros, encontremos una llave. Tal vez evolucionemos hacia algo que no necesite cuerpos, o aire, o tiempo. Pero, por ahora, en esta noche, bajo este cielo, nuestra tarea es más simple. Es apreciar el viaje. Es mirar a la persona a tu lado, o al gato durmiendo en el sofá, o a la planta en la ventana, y reconocer que son milagros improbables, compañeros de viaje insustituibles en medio del gran silencio. Espero que esta jornada por nuestras fronteras no haya traído claustrofobia, sino un nuevo aprecio por nuestro hogar. A veces necesitamos saber que las puertas están cerradas con llave para finalmente sentarnos y descansar de verdad. Si tu cabeza está dando vueltas un poco con los conceptos de agujeros negros, radiación y entrelazamiento cuántico, deja que todo eso se asiente como polvo estelar. Lo que importa ahora es tu respiración. Lo que importa es el confort de donde estás. Muchas gracias por permitirme guiar tus pensamientos por estos caminos extraños esta noche. Es un honor compartir este pequeño punto azul y este momento en el tiempo contigo. Nosotros, desde el canal, estamos inmensamente agradecidos por tu curiosidad y por tu compañía. Recuerda, no importa cuán vasto y frío sea el universo allá afuera, aquí adentro tenemos calor, tenemos historias y nos tenemos unos a otros. Y eso es más que suficiente. Cuídate. Mantente seguro en nuestra bella prisión azul. Acurrúcate, duerme tranquilo, sabiendo que la Tierra está de guardia, llevándote suavemente por la noche galáctica. Buenas noches